lo hacemos nosotros como médicos, más la praxis nos procesa. Como lo hacen otros que no tienen título, quedan desaparecidos en ese entorno. Pero... ¿Esta señora se hizo como un médico? No, pero el problema, dos cosas pueden pasar. Que seguís insistiendo con una técnica que no le da resultado, que es un rechazo del paciente, puede ser, que le tenga miedo a las agujas, puede ser, o que yo estoy haciendo mal la técnica. Vos tenés que hacerte el planteo de todo eso. Pero lo otro, si vos conocés bien la técnica o no, también depende de eso, de la mano que tú tengas. Pero vos no podés seguir insistiendo en un paciente que le duele, porque ya antes de que le pongas la aguja va a ser la resistencia. Cuando tú querés ponerla, es pelear contra... Yo no seguiría insistiendo en acupuntura. ¿Y qué pasa? Que una técnica mal hecha una vez, ese paciente no lo agarras más nunca, sea un profesor grado 5 en acupuntura, nunca más le puedes poner una aguja, porque le queda eso. Porque hay gente que llega y dice, probé auriculoterapia, no me dio resultado, probé masa, no me dio resultado. Entonces, ¿qué venís a hacer? Entonces hay que entrarle, hay que ganarse la confianza de ese paciente y empezar por la opción. Pero la otra que hay que dejar, que hay que bajar, como se dice, el mito, que lo que no duele no cura. Eso no existe. Eso no existe. Si duele, justamente, el dolor para la medicina china es un aliado y es un amigo, no un enemigo. Porque el dolor cuando aparece es porque algo está pasando. Entonces es la alarma que nos está diciendo que algo está pasando, qué es lo que tenemos que hacer para que no duela. Y en un paciente que tú con la técnica aumentas el dolor, te equivocaste el diagnóstico o algo está pasando que no nos dimos cuenta. Entonces hay que cambiar la técnica o hay que hacer rever el diagnóstico. ¿Sabes lo que pasa? Porque no tiene la base de la medicina china. Yo prefiero un buen terapeuta que no sea médico, que conozca la técnica, no que un médico que no conozca la medicina china. Yo conozco colegas que me dicen, ¿vos sabés que me compré unos libros y estoy haciendo acupuntura? Sí, es fácil, le pincha a ellos. Y como es grado 3, grado 4 de otra especialidad, vos vas y decís, pero si fulano grado 4 en reumatología, ¿no va a ser bueno haciendo acupuntura? No. Si no conoces la pincha. Pero mirá que en todo ese entorno, lo que intentás, y nosotros pensamos así, que si vos tenés una buena formación, seas médico o no seas médico, vas a hacer las cosas bien. Más, a veces prefiero esa buena formación y no que te subas arriba del pedestal. Y mirá que nosotros estamos del otro lado, lo hablamos porque estamos del otro lado, ¿no? Entonces, como ves eso, porque tengo el título pinche, ¿no? No estamos en contra de la medicina porque somos médicos. Y laburamos de eso. Y los médicos, los que hacen acupuntura en China, la mayoría son médicos, los demás no están autorizados. Entonces, hay que reconocer que aparte de ser médico de esta medicina, hay que hacer de la otra, tenés que tener el conocimiento. Además, porque si no está... La salud te da un esquema de curso para médicos y no médicos. Y entonces cuando sale el decreto de Valle, va en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que vos, si tenés una buena formación, podés ejercer en esto. Yo te iba a preguntar porque hay un decreto acá que sí, pero un decreto que... Sí, pues te he hecho un decreto para varios, para 4 o 5. Mira, es un decreto, más 90. Nombre y apellido. Se lo pidió a Valle la doctora Rojo, porque quería quedarse al frente de toda la acupuntura de este país. Sí, cuando ella fue suplente de diputado. Yo hago un cuento y lo digo si aparece ella. El Banco de Seguro del Estado llama a una licitación de acupuntura. Entonces, que fuera más de un técnico, que hubiera más de un consultorio, que estuviera cerca, sala de espera. Nosotros, una cuadra y media, 7 consultorios, éramos 4 técnicos, médicos, no había escalera, sala de espera. Vamos, vinieron Carriquillo y todo lo que son, y en aquel momento eran los directores técnicos, además alguno de ellos había sido profesor nuestro de facultad. Hablamos de un día nos citan a firmar contrato. Bien. Ganamos la licitación. No nos mandaron un paciente en todo el tiempo, porque seguro nosotros no estaba escrita para nosotros la licitación, pero imposible pasar por arriba, por currículum, por cercanía, por estructura. Así para que veas. No, pero ganamos la licitación. Sí. Firmamos con una escribana. Nunca nos mandaron. Todo. Si te viste, no me acuerdo. Y bueno, no era para entonces, nosotros. eso para que vos veas cómo se maneja. Entonces, y es lo que intenta. Escribió ese decreto Valle, pero no tiene sanciones el decreto. O sea, no, lo único que si vienen y te ven que tenés aguja negra arriba del escritorio, dice que no puede pinchar más.
la saco Pero nadie te como del sanciona, cajón claro, y ni va te a sacan poder títulos salir. ni nada. No, son eso. Porque- Viene el Ministerio de Salud Pública y te dice, usted el algodón lo tiene que tener tapado, no puede tener agujas, no puede esto, no puede aquello, pero después, Con el decreto de Apa- Valle dice que la enfermera no puede pinchar, que la NER no puede pinchar, que el tatuador no puede pinchar. Claro, que no son médicos, no pueden. Es acupuntura eso. Acupuntura es puntura con aguja. O sea, si vos tomás el decreto de Valle, vas a la enfermera, te sacó sangre, tenés dos testículos y le hago un pleito. ¿Cómo? Y usted me pinchó. Mira el decreto del 2004. 2002. Mira acá está. Demando a la mutualista por esto. Ahí lo van a derogar inmediatamente. lo que pasa es que a nadie le interesa. Como no le interesa y queda en el limbo de que no tiene sanciones, decir lo que quiera. Pero bueno, por eso te digo, existen. Además son cosas que no tienen sentido. Porque si vos pinchás el espesor de la piel, no lesionás a nadie. Pero está. ¿Qué vas a hacer? Lo que decíamos, si fuera posible tener una formación en la medicina alopática, por lo menos no es que sea médico, pero que conozca qué es una gastritis, qué es asma, qué es lo que te vamos a ir aportando. A veces, para que no que te quedes con que al título cobrar el grito, como decimos después que cobrar el grito. No, poder aportar eso, pero no es tampoco obligatorio que tengas el otro título. Pero sería interesante para lograr ese mejor desarrollo analítico. Y esto, para resumir un poco lo que decíamos, dentro de la medicina china hay más, dejamos algunas nomás. El usar agujas, masaje ventoso, constitución, ejercicio respiratorio o ejercicio, movimiento como el tai chi, reflexología, auriculoterapia, dieta, martillo de 780, sangría, hay más, pero están algunos de ellos. Para ver que no es ni aguja ni solo dígito, es un combo de cosas. La medicina china, ahora tampoco es esto, la historia es saber diagnosticar con el yin y el yang los 5 reinos, llegar a eso y después sí pincho. Porque si no pincho, pero ¿por qué elegir? El fundamento es por qué llego a elegir el punto. Lo demás lo hago con lo que tenga a mano, a gana o me sea más cómodo. Pero esa es la idea. Tratando de hacer un resumen de todo lo que es y tratando de integrarla a todo el entorno en que nos movemos, ¿no? Que hay gente muy bien que tiene muchísimos años de trayectoria. Hay que plantearse que la medicina tradicional china en Uruguay está desde el año 36, con el doctor Paternò, que es un traumatólogo, ingresa en el 36 al país. O sea que ya estamos para 100 años de uso de la medicina tradicional china en Uruguay, o sea que no es de ayer, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ver todo ese gran desarrollo y todo ese concepto que está presente a través de todo esto. Que cuando hoy viene alguno porque tenga los ojos así, pará, si acá hay gente que hace 50 años que la practica, ¿sí? No, tampoco vengan a intentar cambiarme la historia. Intentamos ver o hacer un resumencito, vamos a cambiar de tema. Digo, cambiar de tema que no cambiamos mucho, ¿no? Porque nos quedamos, estamos viendo lo mismo, pero como decía ahí, auriculoterapia como una parte de la medicina china. Lo único que hacen en hincapié me voy a quedar a trabajar solo con la oreja. Que tiene su concepto. Puedo ir a la oreja todo lo agudo, todo lo crónico, o puedo ir a los puntos del cuerpo donde cada uno de esos puntos me ayuda a trabajar con un estado específico emocional, además de lo físico. Pero por ahí a veces lo que pusimos en la auriculoterapia, para hablar de auriculoterapia más que nada la idea de ventajas con respecto a las otras técnicas. Ventajas en el sentido de movilidad, no es que estas ventajas se pueden, para el que maneja bien la dígito, la aguja, los masajes, se pueden obviar. Pero para ver que es interesante, porque a donde yo vaya con una pinza, una semilla, un pedazo de cinta adhesiva, ya está. No necesito tener la microesfera, si lo tengo barro, pero si no, a ver qué semilla encuentra una vuelta, un rollo de cincecur y ya. No necesito más nada, no queda fino, sí, no quedará fino, pero que efectivo. Digo,
Y la persona quiere efectividad. Entonces, sí, la fineza es sensacional, pero... Eso si estás en el medio rural y no tenés nada cerca. Alguna vez, no teniendo a mano nada más que esas pelotitas con las que hacen las pulseras, un dolor de muela y un pedazo de cinta adhesiva, va al punto de anestesia dental y chao. Y al rato ves que esa persona que no podía hablar con el dolor hace nada, la ves comiendo y si che la muela, si no me duele más. Entonces, tan simple como eso. Pero tenés que saber el punto. Digo, que no es el empleo de la mejor microesfera, y más fina y más bonita, no, es conocer el punto. Después le pones lo que agarre a mano. Tampoco que se queden con ese concepto, Daniel Martínez. Bueno, pero apuntar a eso. Porque por algo se usa. Por algo se usa en algunos semillas, en otro microesfera, en otro microimanes. También cada cosa tiene su porqué. Una vez te voy a jugar a agarrar lo que tenga en mano. Bueno. Uno de los muchachos que trabaja ahí en el dique de la Armada, después contaba que a uno le dolía la muela y no tenía nada en mano, agarra la punta de un tornillo, la corta con la pinza y se la pega apretando como si fuera una chincheta y al rato dice, como a la media hora cuando me acuerdo, dice, no, se me fue el dolor. Entonces dice, me miraba como el mago, porque agarré y corté un tornillo. Entonces, sí, pero sabía el punto donde estaba poniendo. Digo, la función era que sabía dónde estaba. Ahora, después, por supuesto, lo queda más bonito, pero no es lo bonito, sino por qué lo uso, dónde pongo el punto. Entonces, dentro de esas, digamos, ventajas, es interesante que con todas las técnicas podemos hacer esto, pero con el aurículo vemos una función, eso sí, ya sea en enfermedades crónicas o en enfermedades agudas, vemos una respuesta muy rápida. En la primera parte de mejora, tenemos una respuesta muy rápida. Hay un dolor de muela que calma en minutos. O la combinación de varios puntos que en alguna de esas patologías, ahí estamos hablando de patologías crónicas y un poco más serias, ¿no? Porque hablamos de una alergia como la rinitis alérgica, o impotencia, o sea, disfunciones sexuales, o trastornos a nivel de las glándulas endócrinas, o infecciones de oídos. Pero que a veces en el concepto de rinitis alérgica y de alergia, la combinación de algunos puntos en una escasa media hora, o es que la rinitis desaparece o que esa tos alérgica, algunas veces estando en clase, viste que te viene una tos alérgica, combinamos unos puntos y el que estaba tosiendo te das cuenta cuando está para terminar la clase, che, no tosiste más. Pues ahí él impresiona. Ahora, los fundamentos de esto es de hablar de Yin y Yang, de 5 reinos, de todo lo demás aplicado al uso de la oreja. Es muy efectiva en enfermedades de los ojos. Hay una serie de patologías que los oftalmólogos te dicen que vas a tener que convivir con ellas, que usando una semilla o ese dos en 2 puntos que se relacionan con los ojos, esa patología desaparece o se manifiesta cada 6 o cada 8 meses, entonces le vuelvo a poner una semilla y otra vez 8 meses de buena calidad de vida, cuando el colega oftalmólogo había dicho, bueno, hay que acostumbrarse porque todo no hay un tratamiento efectivo, y lo mismo para el glaucoma, ves que baja la presión del ojo y que se recupera una serie de cosas interesantes. Y luego, patologías más comunes, gastritis, úlceras o una gastritis erosiva del estómago, hemorroides, neuralgia del trigémino, problemas prostáticos, dolores artrósicos, donde la oreja es nuestro punto de referencia o de comodidad, por eso como ventaja. Lo tengo sentado, tengo la oreja a mano, me es más cómodo que andar buscando los 365 puntos y acordándome de los planos. Me puede ser más fácil, ¿no? Por ahí capaz que no es la técnica que más me gusta, y me gusta más pinchar con hacer acupuntura, pero tenemos eso. Es interesante fracturas o distensiones musculares o ligamentosas, ir a los puntos que se relacionan con eso y encontramos que esa persona que estaba con un dolor intenso, estamos generando una analgesia bastante profunda. Ojo, no está curado del esguince ni está curado de la fractura, pero tiene una analgesia profunda sin
efectos secundarios de analgésicos potentes. En los cálculos urinarios, técnicas que ayudan a dilatar la vía, calmar el dolor para que luego pueda, al desinflamarse, entrar en el camino de la expulsión del cálculo. Y patologías infecciosas o patologías inflamatorias, como pueden ser los sabañones en el invierno, o si no hablemos de herpes o de amigdalitis o dolor de cabeza, o infecciones a nivel de muela, donde con el uso de los puntos se logra una desinflamación. Hablando con algún odontólogo que te dice que si es una infección de la raíz del diente, se necesita mínimo 3 días o 4 de antibiótico antes de que pueda ser efectiva una anestesia para poder luego hacer los tratamientos. Lo hemos visto en el uso nosotros de que al usar el punto al otro día puede ir a ser efectiva la anestesia y seguir con el tratamiento porque desinflama en forma radical, pero el cuadro de caries o eso está presente, esa parte le corresponde a otro. Entonces tenemos una función interesante en lo rápido, por eso tiene una ventaja. Porque hay puntos en el cuerpo cuando hacemos eso, lo agudo voy derecho a la oreja que me saca del apuro. Después le agregaré el resto de los puntos del cuerpo para combinar eso. Lo mismo cuando hay pruritos alérgicos, hay una serie de puntos que actúan sobre el concepto de alergia que rápidamente mejoran esa sintomatología. O hay puntos para la presión arterial, con un pinchacito y un sangradito, unas gotitas, esa presión que estaba en 20 se viene a 13. Y se viene a 13 en minutos. O lo puedo ver para la fiebre. Y en esto también, lo bueno de aprenderla es por la rapidez que me saca del apuro. Luego, ojo, esa patología tiene una base atrás que la produce, pero más de una vez necesito salir de la urgencia o de lo urgente que me está contando o que tengo al paciente enfrente. Por eso que se transforma en una ventaja. Ventaja que es compatible o intercambiable con el resto del concepto de la medicina. Manejo simple, lo que decíamos, lo que tenga a mano, conociendo el punto, sácate lo que es. O sea, no necesito tener los mejores elementos, y lo tengo bárbaro, pero a veces puedo tener esas microesferas con un buen adhesivo que es más fácil de colocar, pero no siempre lo puedo tener a mano. O ese manejo simple, y que además otra de las ventajas, a través de que puedo combinar los elementos que tengo, puede transformarse en más económico el método, y que el método depende de donde yo vaya. Entonces, el consultorio va a ser en el lugar que me encuentre. Será en la ciudad, si lo puedo tener montadito, o en el campo, o en el ómnibus, o en donde sea, de poder generar esto. Y, por supuesto, puedo usar agujas, semillas, microimanes, esferas, lo que tenga, ¿no? O lo que me guste más usar. Que pueden ser agujas, sí, claro, después hay otro elemento, el otro localizador de punto y que estimule. Lo que tengas, te sientas a gusto o tengas a mano y entonces puedes usar. Eso, siempre partiendo de que para hacer todo esto necesitas las otras bases, pero y que por más de tener las otras bases, puedes tener que conocer todo el mapa de la oreja, que ahora podemos ver al final de un poco la idea del mapa. Pese a todo lo que decimos, se aprende fácil, porque como uno se concentra que la región de la oreja se viene a ver, hay algunas regiones más complicadas por los puntos que tienen, pero luego que lo vamos desarrollando, la verdad son fáciles de ubicar y algunos podemos seguro no acordarnos, pero con el uso continuado de ellos y la práctica vamos agarrándole la mano. Y además lo otro, la diferencia con respecto a el uso de la medicina china en el canal. Yo tengo un canal de pulmón que tiene 11 puntos, acá voy a un solo punto que es pulmón. Entonces, en principio, toda esa función que hacen esos 11 puntos, que claro, tienen sus particularidades y sus 11 diferencias de estado de ánimo. Como para arrancar en lo agudo, le encajo en el pulmón
el punto pulmón y ya estoy haciendo un equilibrio mejor. Luego, si hay 5 puntos que representan a órganos, 5 puntos que representan a vísceras, y en esa estructura de los 5 reinos hay elementos madre, elementos hijo, entonces el punto madre tonifica al hijo, etcétera, etcétera, en toda esa regla, yo acá voy a hacer punto a punto. O sea que si el metal pulmón es la madre del agua, hay una insuficiencia renal, yo voy al punto pulmón. No tengo que andar buscando el punto dentro del canal de riñón. Si lo quiero hacer, sí, pero realmente es mucho más sencillo. Por eso la idea de facilidad, porque todas esas reglas que son complejas, en la oreja se vuelven simples, porque son menos puntos en el uso. No nos alejamos para nada de la regla, pero sí se simplifica el uso y ahí esa idea de facilidad. Realmente con esto estamos vendiendo la técnica, ¿no? Pero funciona. Economía, porque acá si querés alcohol, algodón, las agujas, semillas, esfera, lo que tenga a mano. Las semillas de origen chino de Bacaria o las semillas que andan más acá en la vuelta de mostaza o rabanito, pero todas van a estar sobre un punto, porque lo que buscamos es el punto donde se va a pegar y se va a lograr esa presión mantenida. Una cosa interesante que por ahí en todos lados dice, ¿cuántas veces me la aprieto por día semilla? Ninguna. Con que está pegada ya está apretada. Más, algunas veces ven que tanto apretársela se lastima la oreja. Y por eso a algunas personas no le ponen chincheta, porque vienen con eso de decir, se hace un corte en la oreja con la chincheta. Pero la semilla va a ser menos peligrosa. O menos doloroso. ¿Sí? También. Aunque cuando ponemos una semilla en un punto que tiene que ver con esa persona, agarra y se la arranca porque le molesta tanto, porque no se quiere curar. Ese Que le den el clavo. No le molesta tanto. Donde le den el clavo. Cuando viene la gente y dice que se le cae, es porque se la saca. Sí, sí. Porque uno que usa sabe que duran. Entonces cuando la persona no se quiere curar, por eso no hay que frustrarse a veces, hay que conocer los pacientes. El paciente que no se quiere curar va a estar siempre en contra de la técnica que le ponga. Le hagas acupuntura, dígito, masaje, pero vas por todo. Bueno, ve, busca tu camino y después vuelva. Pues si no, no. Otra, tenemos menos posibilidad de meter la pata con la auriculoterapia, por hacer más simple la relación, que frente a los usos de puntos sobre el organismo, que a veces podemos estar más en cercanía de un órgano y generar alguna alteración. Si bien a veces sí podemos encontrarnos con un efecto secundario que es el mal de la acupuntura, mal que aparece, ya hagamos auriculoterapia, hagamos acupuntura, masaje, cualquier técnica, es un cambio en la energía. Estás haciendo masaje y se siente mareado, y estás haciendo dígito y se te afloja como un flan. Pero eso es un movimiento energético de tener, como tiene energía tan a flor de piel, hay luego puntos que lo equilibran y sale de eso. Yo siempre hago el mismo cuento. Estaba haciéndole dígito a una señora, se sienta en la camilla y me dijo, no veo. ¿Ah? Eso me cuento para que vea que te puede pasar eso y que sea unos puntitos al minuto 2 está bien. Pero saber que te puede pasar eso y qué hago. No, es un cambio energético tan importante que puede generarte ese trastorno, pero es un instante. ¿Ah? Pero te sucede con cualquier técnica. Siempre y cuando sepa los otros puntos. Seguro, al hablar de todo esto, aportas todo eso, ¿no? A través de la oreja puedo diagnosticar. Si me está relatando una patología de brazo y hay una zona de la oreja más relacionada con el brazo, puedo buscar cuál de los puntos es el alterado y es el que voy a usar. O voy a poner la semilla o ya la aprovecho con esa virome, presionarlo con ese instrumento romo, o luego buscar algún otro punto a distancia que puede estar alterado y que me está hablando de otra sintomatología que estaba pasando por algo, pero el punto me sirve de alarma, me hace el diagnóstico y bueno, ahí mismo donde voy a poner la semilla o buscaré un punto madre o hijo que actúa sobre ese, pero puede ser sobre eso. Entonces también me es diagnóstico y además terapéutico desde el momento que sobre ese lugar voy a poner
lo que necesite, ya sea en enfermedades agudas como en enfermedades crónicas. Y hay veces que no nos relatan la patología, pero aparece un punto doloroso. Y uno interroga y en el momento todavía no te relatan síntomas, tú sabes, porque la patología anda rondando, o sea que está para manifestarse. Entonces, estamos haciendo una prevención. La prevención que me la dijo la oreja de la persona con la que estoy trabajando. Entonces aproveché eso, que esto es lo que estamos hablando, y además podía ser el otro. Hay puntos que aumentan la parte defensiva, que más como en la oreja no cuesta nada, 2 semillitas, y estoy previniendo ahora para el invierno, resfrío, gripe, sarampión, varicela. En niños eso está interesante, porque hay una epidemia de algo, pero estoy protegiendo. Entonces, tan simple como eso. Y luego puedo trabajar sobre mejorar el apetito o disminuirlo, el sueño, ¿no? Dar ese equilibrio necesario, o por lo menos intentar dar ese equilibrio a través de una medida simple como el uso de esos puntos. Cosa interesante, lo que hablaba del dolor de muela. Se puede usar como anestesia, pero hay otros puntos que actúan en otros lugares para generar esa sensación de anestesia acupuntural o de reforzar la parte de anestesia acupuntural. O a través de la oreja, cuando nosotros el sábado vamos a hablar de esto, al hablar de adiciones, hay varios esquemas de tratamiento solamente con punto de oreja para las adiciones, para la abstinencia y para en 15 días lograr una desintoxicación. Ojo, luego hay que acompañarlo con todo otro esquema, pero la primera parte de desintoxicación se podría hacer solo con auriculoterapia, cosa que ya en la época de Arturo Giuliani lo aplicó, se aplicó antes en los años 70, pero en los 80 se volvió a aplicar en Nueva York y ojo, al que agarraban borracho o con droga tenía la opción auriculoterapia o cáncer. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si seguían los parámetros, iban haciendo los estudios de exámenes donde se veían cómo desaparecían los metabolitos y luego el seguimiento posterior. Hay una función interesante. Cuando hablamos de droga tenemos que hablar que luego necesita de todo un entorno adecuado. Ahora, si fuera deshabituado, con esto lo podemos hacer. Lo que pasa es que si vuelve a su medio, muchas veces no logramos el cambio. Pero si es por la técnica, es muy efectiva. Y hablamos desde el alcohol a la pasta base, heroína, cocaína, las drogas de todos los días, hipnóticos, todas esas cosas. Porque quererle sacar a una persona de la CEPRA o el clonopén es las cosas más difíciles. Y sin embargo, una indicación médica, el día que la quiere dejar, la abstinencia que hace es brutal. Y sufre de más dolores que cuando se le indicaron. Entonces, acá tenemos una técnica interesante para ayudarlo y que entonces pueda irse deshabituando y dejándola. Daniel, una pregunta. Claro. ¿Nos puede ser útil siempre permit contra la Coca-Cola? Como una adición, sí. Es justamente cuando la Coca-Cola es un adictivo. Pude con alcoholismo, con droga, con la Coca-Cola, nunca pude. Vos sabés que hay combinaciones que se usan entre 3 y 5 puntos que hacen un trabajo justamente entre el equilibrio emocional y la deshabituación, usando el punto simpático, el punto lleno, riñón, pulmón, hígado para purificar, estar limpiando constantemente, y a veces le agregas algo más a nivel general, como puede ser el punto de los canales. Y en una adición, ponele que no puede dejar la Coca-Cola y le da, lo que puede hacer es que en vez de ponerle semilla, hacerle con agujas 2 o 3 veces al día. Hago puntura en la oreja. Entonces, varias veces al día, y podría agregarle electropuntura, porque estamos hablando de una adición muy importante, hasta que empieza a disminuir. Luego voy espaciando los días y luego voy dejando semillas. Pero el ataque agudo, en alguna de las estadísticas, estando con heroína o con crack, que era la pasta base americana,
se hacían hasta 5 veces por día, ¿no? Además de tener una acompañante terapéutica hasta 5 y 6 veces por día para estarlo manteniendo. O sea, en vez de darle metadona para sacarlo de la droga, lo sacaba con el cuadro de abstinencia con las agujas. En los primeros días, yo digo 5, 4, 3, 2, una vez por día, cada 2 días, cada 3 días, y salía, a los 15 días estaba saliendo de ese cuadro de intoxicación y saliendo del cuadro de abstinencia. Y luego se acompañaban con otras técnicas. Podría ser por ahí, más o menos, ¿no? Buscándola, ya, adentrar y atacar. En algunos, aunque uno diga que la Coca-Cola no es una gran droga, sí, porque hay gente que se toma 4 o 5 litros por día de Coca-Cola. Sí, pero para hacer eso, Daniel, tenés que tener internado al paciente. Internarlo porque toma Coca-Cola es más difícil. Bueno, esa es otra historia. Yo te digo, planteo. ¿no? Por eso, es que si hablamos Como de se hace en pesada, claro, pero como se hace internás, lo acompañás, pero está haciendo todo un sistema. Y un sistema barato. Sí, eso no Un es sistema duda. barato. Más barato que esto es imposible. Necesitas solo gente. Y a veces no tanta gente, porque el que pincha uno solo. Puede ser que un familiar que esté acompañándolo entre sesión y sesión, o a un amigo, lo que fuere, ¿no? Hay cosas interesantísimas. El problema es que algunas de estas cosas que no es ningún invento nuestro, que hay desde el año 70 y más, hay una gran experiencia en bioética de ciudadanos americanos y el 85% de la población vietnamita era drogadicta. Y hubo que hacer toda esa deshabituación. Hoy Vietnam es uno de los tigres de Asia, ¿no? Una potencia en desarrollo. Y sin embargo, partieron de que había que cambiar todo eso a fondo, entonces fueron diseñando diferentes tratamientos para poder sacar o intentar sacar en principio la población económicamente activa que necesitaban y luego siguieron sacando a los demás. Sí, yo creo que se puede, porque además, ya te digo, están las estadísticas, está la gente, están los estudios, lo otro que falta es querer más. Pero lo demás, no hay, por suerte no hay problema. Si estamos pinchando o estamos presionando con un elemento como la semilla, lo que estamos haciendo es una estimulación que se transmite al sistema nervioso central. ¿Qué hace? Que algunos de estos puntos que decíamos para la deshabituación hace que vayan a un núcleo específico que se llama el núcleo accumbens de la língula cerebral, del lóbulo